Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar los 430 años de silencio del profeta Ezequiel. Para este video vamos a necesitar los conocimientos que aprendimos en el video de día por año, el jubileo y las 70 semanas. Si no lo han visto, recomiendo que vayamos a verlo para mayor facilidad. También los conocimientos adquiridos en el video de los 70 años de Jeremías, fechas y lecciones aprendidas. Ya sabemos que el conocimiento a veces es escalonado y se requieren conocimientos previos para poder entender el conocimiento que sigue. Así que, bueno, esa es la recomendación y vamos a empezar. El día de hoy vamos a abordar esta profecía de Ezequiel 4, 5 y 6. Dice, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Ezequiel 4:6. Empezamos con esta pregunta: ¿cuándo se cumplieron estos 430 años profetizados en Ezequiel 4, 5 y 6? Algunos intérpretes afirman que los 390 años y los 40 años se superponen, pero eso sería ignorar el texto bíblico que dice claramente: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez. Es decir, el texto es claro respecto a que primero se cumple un periodo de tiempo y después se tiene que cumplir el otro. Algunos han tratado de interpretar desde la óptica de que estos periodos deberían de terminar juntamente con los 70 años de Jeremías y tratan de fechar los 390 años correspondientes a la casa de Israel a partir de la caída de Samaria ante Asiria en el 722 a.C. Pero si nosotros tomamos ese año del 722 a.C., que fue la caída de Samaria, y le restamos el año 538, que fue el año del decreto de Ciro liberando a los cautivos, tenemos una cautividad de 184 años. Es decir, no llegamos a ningún lugar con esa interpretación. Al no encontrar una coherencia en esta interpretación, han tratado de contar a partir del cisma entre Judá e Israel, es decir, cuando se separaron las 10 tribus en el 931 a.C. Entonces, en ese caso, si contamos los años desde el cisma entre Judá e Israel en el 931 y le restamos el 538, que fue el año del decreto de Ciro, liberando a los cautivos, tenemos una cautividad de 393 años. Si nos damos cuenta, por poco nos acercamos a los 390 años de la cautividad que corresponden al pueblo de Israel o a las tribus de Israel. Aunque el periodo de tiempo se aproxima bastante a los 390 años, esto implicaría tomar en cuenta los 209 años de independencia del reino de Israel. El cisma o la división del reino ocurrió en el 931. Samaria, las 10 tribus del norte cayeron ante Asiria en el 722. Esto nos da que Israel tuvo de independencia 209 años. Tendríamos que considerar esos 209 años como parte de la profecía de Ezequiel. Y aunque tomáramos en cuenta ese tiempo, todavía no nos diría nada con respecto a los otros 40 años que corresponden a Judá, de Ezequiel 4:6. Entonces, al no haber espacio para los 40 años de Judá en este periodo de tiempo, la única explicación que se le da es que esos años se superponen, es decir, que corren simultáneamente. Pero si nosotros empezamos a contar, por ejemplo, con la información que aprendimos en el video de los 70 años de Jeremías, la destrucción de Jerusalén ocurrió en el 587, que corresponde al año 19 de Nabucodonosor. Si a este 587 le restamos el 538 del decreto de Ciro, tenemos una cautividad de 49 años para la tribu de Judá. Si nos vamos más para atrás,
y contamos a partir del cautiverio de Joaquín en el 598, que corresponde al año octavo de Nabucodonosor, si a este 598 le restamos el 538 del decreto de Ciro, tenemos una cautividad de 60 años. Así que no podemos encontrar, no hay manera de encontrar un periodo de cautividad de 40 años para Judá que se adapte al texto bíblico desde esta perspectiva o esta manera de interpretar la profecía. Para interpretar esta profecía debemos tomar en cuenta algunos aspectos bastante importantes. El primer aspecto es que la profecía siempre es un adelanto de los acontecimientos y ese adelanto tiene un propósito bien definido. Dice Juan 16:4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Es decir, el propósito es de la profecía es anunciar los acontecimientos con antelación. De esta manera, cuando la profecía se cumple, la confianza en Dios y en su palabra se reafirma. Así que no debemos mirar hacia el pasado de Ezequiel para interpretar esta profecía, buscando una interpretación, sino que debemos de buscar en su futuro. Ese es el paso número 1. Paso número 2 o aspecto número 2. Ezequiel dio esa profecía alrededor del año 593, 592 antes de Cristo, así que deberíamos de buscar posteriormente a esa fecha. En Ezequiel 4, del 4 al 6, podemos encontrar frases como la siguiente: llevarás sobre ti la maldad de ellos. Dice también, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Dice, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Es decir, simbólicamente Ezequiel tenía que llevar la maldad de Judá y la maldad de Israel sobre sí. Ese periodo profético debía cumplirse entonces antes de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas para, número 1, terminar la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, etcétera, etcétera. Es decir, en las 70 semanas, cuando se cumplieran las 70 semanas, se iba a expiar la iniquidad. De acuerdo a lo que aprendimos en el video de las 70 semanas, la iniquidad fue expiada en el año 30.5 después de Cristo. El que no haya visto este video hay que irlo a revisar para ver por qué estamos manejando esta fecha. Entonces, Cristo en la cruz en el año 30 y medio después de Cristo expió la iniquidad. Por lo tanto, después de que la iniquidad fuera expiada, Ezequiel ni Judá tenía que llevar sobre sí su maldad, ni Israel tenía que llevar sobre sí su maldad, ni Ezequiel tenía que representarse a sí mismo como llevando la maldad de Judá o de Israel, puesto que esa maldad ya iba a estar expiada, ya se iba a hacer expiación y se habría traído la justicia perdurable. Por lo tanto, esa profecía se tenía que cumplir entre el 593 antes de Cristo, cuando Ezequiel dio la profecía, y el 30 después de Cristo, que fue cuando se expió la iniquidad a la mitad de la última semana. Por lo tanto, si nos damos cuenta, tenemos un periodo de tiempo bastante estrecho para acomodar los 430 años. Tenemos que tomar en cuenta también el aspecto número 3. Es lo que aprendimos en la profecía de los 70 años de Jeremías. Hay que ver el video de los 70 años de Jeremías. Ahí aprendimos que los intentos humanos de rebelión contra los propósitos divinos no invalidan un periodo profético. Y eso es importante porque al igual que Joacim y al igual que Sedequías, se rebelaron y gozaron de cierta independencia y autonomía durante sus reinados, en el periodo de los 70 años de Jeremías,
De la misma manera, los macabeos o la dinastía Asmonia tuvieron influencia desde el año 164 a.C. hasta que Herodes derrotó al último de los asmonios en el año 37 a.C., el cual se llamaba Antígono Matatías, hijo de Aristóbulo II, y este fue enviado a Roma para su ejecución. Sobre estos nombres vamos a hablar más cuando entremos en Daniel capítulo 11. El establecimiento formal de la dinastía Asmonia como gobernantes de Judea ocurrió alrededor del año 140 a.C. con Simón Macabeo. Pero en el 132 a.C., Juan Hircano I fue obligado a pagar tributo nuevamente a los Seleucidas. Según la información de la que se dispone, tuvo que pagar 500 talentos de plata y además tuvo que entregar rehenes. Antíoco VII Sidetes levantó el sitio, pero no sin antes derribar las murallas de la ciudad. Nos podemos dar cuenta que aquí todavía en el 132 a.C., Judea seguía bajo el dominio del imperio seleucida. Este levantamiento por parte de los judíos estaba profetizado. Decía Daniel 11:14, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Ahora, no sabemos qué visión exactamente querían cumplir, pero lo que sí sabemos es que expandieron su territorio obligando a Idumea, Samaria y Galilea a adoptar el judaísmo por la fuerza. Y nosotros sabemos que la conversión forzada no se vio ni siquiera en los momentos de mayor grandeza y fuerza del pueblo de Israel, ni siquiera cuando Salomón o cuando David gobernaban, nunca forzaron a los extranjeros a convertirse al judaísmo. Sin embargo, los asmonios lo hacían. Ahora, después de considerar estos aspectos, ahora sí vamos a proceder a interpretar la profecía. Dice Ezequiel 4:5, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Lo primero que debemos notar es que son dos periodos distintos de tiempo. Uno es de 390 años y el otro de 40 años, que sumados nos dan un total de 430 años. Lo segundo que debemos notar es que estos dos periodos de tiempo son solo parte de una profecía más amplia. Así es, no solamente se trata de esos años y ya, sino que si miramos atentamente los periodos de tiempo sin el contexto en el que son presentados esos periodos de tiempo, entonces nos vamos a quedar con información faltante para realizar la interpretación correcta de la profecía. Y yo creo que esa es la razón por la que no se ha podido interpretar de manera correcta, porque no hemos mirado todo el contexto en el cual los 430 años son presentados. Y es lo que vamos a analizar en este momento. La profecía empieza en Ezequiel 3:24, cuando Dios le dice, entra y enciérrate dentro de tu casa. Ahí empieza la profecía. Después, inmediatamente se mencionan tres condicionantes al profeta o tres limitaciones físicas, por así decirlo. La primera limitación se encuentra en Ezequiel 3:25. Le dice, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Ezequiel 3:25. Imposibilidad para moverse o imposibilidad para decidir a dónde ir. Es decir, Ezequiel fue colocado, fue puesto como señal, así que lo que le pasaba a Ezequiel es representativo de algo más. Y estas limitaciones que se le pusieron al profeta simbolizaban o representaban algo. Y es lo que tenemos que entender. Entonces, la primera limitación es imposibilidad para moverse y decidir a dónde ir a través de cuerdas. Limitación número 2.
Ezequiel 3:26, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende. Es decir, tenía imposibilidad para hablar. Fue la segunda imposición, segunda limitante que se le colocó al profeta. Limitación número 3. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, que no oiga. Ezequiel 3:27. Así que solo hablaría bajo la indicación de Dios. Cuando Dios le diera autorización, iba a hablar, y lo que iba a decir, el mensaje que le iba a decir, le fue dado de antemano. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, que no oiga. Ese era el mensaje. Entonces, a través de esta frase, nosotros sabríamos cuándo exactamente Ezequiel iba a poder hablar. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora, Ezequiel 3:25 y Ezequiel 4:8 son como dos paréntesis que encierran todo lo que está en su interior. Vamos a ver estos dos textos. Ezequiel 3:25 dice, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y Ezequiel 4:8 dice, he aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Es decir, desde Ezequiel 3:25 empezaron las cuerdas sobre Ezequiel y llegamos al Ezequiel 4:8 y las cuerdas seguían sobre Ezequiel. Es decir, todo lo que está adentro de estos dos textos, Ezequiel 3:25 y Ezequiel 4:8, durante todo ese tiempo Ezequiel estuvo atado. Es lo que nos están diciendo estos dos textos. Ahora, estos dos textos nos hablan sobre las cuerdas, pero las cuerdas era una de 3 limitaciones que Dios le había colocado al profeta. Ahora, si la condicionante de las ataduras permaneció desde Ezequiel 3:25 hasta Ezequiel 4:8, esto significa que las otras dos condicionantes también permanecieron. ¿Cuáles eran las otras dos condicionantes? La segunda condicionante era, dice, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende. Entonces, durante todo ese tiempo que estuvo atado, tampoco pudo hablar. La limitante número 3 era que cuando por fin pudiera hablar, iba a abrir su boca e iba a dar este mensaje: el que oye, oiga, y el que no quiere oír, que no oiga. Entonces, estas dos limitaciones permanecieron durante todo el proceso mediante el cual estuvo llevando sobre sí la maldad de Judá y la maldad de Israel. Esto indica que los 390 años y los 40 años formarían un total de 430 años en los que el pueblo llevaría su maldad y no tendrían un profeta que los reprendiera. Eso es lo que está representando, o el mensaje que nos está dando esta profecía. Ahora, aquí viene una pregunta interesante. ¿A qué pudo deberse el silencio de parte de Dios? Hay dos razones. La primera de ellas, el silencio de parte de Dios pudo deberse a la predisposición del pueblo a apedrear y matar a los profetas que Dios les enviaba. Pero también pudo deberse quizás a que Dios no encontró a una persona a la cual confiarle sus mensajes. Dice Ezequiel 22:30, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. Por tanto, dice, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Es decir, esos 430 años de silencio pudieron deberse a que si les manda un profeta quizás lo maten,
¿O pudo deberse a que realmente Dios, como dice estos dos textos, no encontró una persona a quien confiarle sus mensajes? Y ese sería el escenario más trágico, el escenario más lamentable de que habiendo Dios querido transmitir un mensaje a su pueblo, no haya encontrado ni siquiera a una persona a quien poderle confiar sus mensajes. Sería lo más triste y lo más trágico. También para nuestro tiempo, que Dios quiera comunicarnos algo, que Dios quiera transmitirnos un mensaje, pero que nosotros por estar tan absortos en nuestros intereses materiales no prestemos atención a su voz y estemos absortos y distraídos en otras cosas. Sería lamentable, sería trágico. Ojalá que no acontezca eso en nuestro tiempo. Ahora, ¿en qué periodo se cumplieron esos 430 años? Este periodo de silencio profético ocurrió desde el final del ministerio de Malaquías hasta el día que el ángel habló a Zacarías en el templo en Lucas 1 del 8 al 11, cuando anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Allí es cuando se rompe ese silencio de Dios de 430 años. Los historiadores fechan el final del ministerio de Malaquías alrededor de los años 436 al 434 a.C. El suceso de Zacarías con el ángel está fechado alrededor de los años 6 a.C. o 4 a.C. Si nosotros restamos al 436, el año 6 nos da un tiempo exacto de 430 años. Pero si tomamos el 434 y le restamos el año 4 antes de Cristo, también tenemos el 430 años exactos. Esta interpretación cumple con todos los requisitos que pudiera tener esta profecía. Vamos a ver cuáles son esos requisitos que ya los vimos. Número 1, se encuentra en un tiempo futuro a la que el profeta dio la profecía. Número 2, se cumple antes de las 70 semanas. Porque recordemos que Ezequiel tenía que llevar la maldad y no tenía ningún sentido que Ezequiel siguiera llevando la maldad del pueblo después del cumplimiento de las 70 semanas, cuando la iniquidad fuera expiada. Requisito número 3, cumple con ambos periodos de tiempo. Requisito número 4, representa fielmente la incapacidad para hablar que Dios le impuso al profeta. Y requisito número 5, las cadenas que impedían moverse al profeta representarían el dominio que ejercerían las diferentes potencias a las que tendría que estar sometido el pueblo judío durante ese tiempo. Sirvieron a los persas primero, después sirvieron a los griegos. Cuando los griegos se dividió el imperio, sirvieron a los Seleucidas, a los Ptolemaicos y por último sirvieron a Roma. Ahora, ¿qué otros argumentos podemos encontrar que respaldan esta interpretación? Primer argumento. Ezequiel 3:27 dice, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca. Si nosotros podemos leer todo Ezequiel y no vamos a encontrar ese momento cuando Dios finalmente le abrió su boca a Ezequiel. Yo me puse a leer más hacia adelante y encontrar para ver el momento cuando Ezequiel finalmente Dios le dio autorización para hablar y no lo encontramos en Ezequiel. Es un inicio, pero no le encontramos el cierre. Sin embargo, cuando nosotros leemos la historia de Zacarías, encontramos ese momento cuando fue abierta su boca y soltada su lengua para hablar y bendecir a Dios. Nosotros podemos leer en Lucas 1:64, dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios cuando dijo el nombre de Juan el Bautista, que sería el nombre con el que Dios le ordenó que se tenía que llamar el niño. Ahora, otro argumento que respalda esta interpretación. Argumento número 2. El mensaje que tenía que dar Ezequiel cuando finalmente pudiera hablar sería este: el que oye, oiga, y el que no quiera oír, que no oiga. Este mensaje específico tenía que darse al cumplir los 430 años y tenía que ver con el cumplimiento de otra profecía. En Deuteronomio 18 al 19,
Dios les había dicho a su pueblo: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca a él, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le voy a pedir cuenta. Deuteronomio 18, 18 al 19. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, Jesús siempre mencionaba estas palabras de Ezequiel. Si nosotros vemos en Mateo 11:15, Mateo 13:9, Mateo 13:43, Marcos 4:9, Marcos 4:23 y todos estos textos bíblicos, Jesús menciona esa frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, Jesús mencionaba la primera frase o la primera mitad de la frase que Dios le había dicho a Ezequiel que tenía que decir: el que oye, oiga, y el que no quiera oír, que no oiga. Lo que estaba haciendo Jesús era hacerse eco de estas palabras de Ezequiel, dando a entender que en él se estaba cumpliendo la profecía. ¿Qué otro argumento podemos tomar a favor de esta interpretación? Argumento número 3, la secuencia de eventos del profeta dentro de la profecía. ¿Sí? Esto es más una parte especulativa, pero que me ayudó a mí a llegar a esta interpretación. En Ezequiel 3:11, Dios le dice: ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles. Ahora tenemos que tomar en cuenta que Ezequiel era un cautivo junto con los demás cautivos. La orden de entrar estaba de más porque él ya estaba dentro, ya era un cautivo, a menos que entrar significara algo. Por lo que yo deduzco que adentro significa cautiverio o cautividad. Esta primera entrada podría representar la entrada al cautiverio antes de que se cumplieran los 70 años de Jeremías. Dios le dice: entra a los cautivos, pero él ya estaba dentro, ya era un cautivo. Entonces, ¿por qué le dice Dios entra? En Ezequiel 3:15 dice Ezequiel: y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Esta permanencia de 7 días podrían ser representativos de los 70 años de cautiverio profetizados por Jeremías. En Ezequiel 3:22, Dios le dice: después de los 7 días vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Dios le da esta orden a Ezequiel: sal al campo. Ahora hay algo interesante con esta indicación. Esta salida al campo no tiene mucho sentido. Si quieren, vayan a leer el libro de Ezequiel. Se dan cuenta que, además de ver la gloria de Dios, lo único que le dijo el Espíritu fue que volviera a entrar. Por lo tanto, esa salida al campo podría representar la salida del cautiverio después de que se cumplieron los 70 años proféticos de Jeremías. El pueblo tuvo la oportunidad de ver la gloria de Dios nuevamente, y Dios se volvió a comunicar con ellos a través de los profetas Ageos y Zacarías. Es decir, Dios volvió a comunicarse con ellos. Entonces, después de haber salido al campo, como Dios le dijo, y mirar la gloria de Dios, dice Ezequiel: entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Ezequiel 3:24. Después de salir, se le pide al profeta entrar de nuevo. Esto podría representar un nuevo cautiverio. Si nos damos cuenta, no tiene ningún sentido pedirle al profeta: sal y entra. Solamente le pidió que saliera para decirle que volviera a entrar. Así que esta salida y esta entrada tenían que ser representativas, y esto podría representar un nuevo cautiverio. Y en este nuevo cautiverio o encierro es atado con cuerdas y su garganta es pegada a su paladar para que no hablara. Y en estas condiciones se mencionan los 2 periodos de tiempo que nos ocupan en el estudio del día de hoy. Es decir, esos 400 años se mencionan después de que Ezequiel sale al campo y luego vuelve a entrar, y en ese momento es atado con cuerdas y su garganta se pega a su paladar, y allí se le dan los 430 años que tenía que llevar la maldad de Judá e Israel.
Ahora, ¿qué otros argumentos respaldan esta interpretación? Argumento número 4. El hierro en la profecía representa a Roma. Durante este periodo de tiempo se le pide al profeta que tome una plancha de hierro y cerque la ciudad con ella. En Ezequiel 4:3 dice, tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Roma tomó 2 veces Jerusalén durante este periodo profético de 430 años. Primero fue Pompeyo el Grande en el año 63 a.C., pero después fue Herodes el Grande en un sitio que duró 3 años, desde el 40 a.C. hasta el 37 a.C. Después de la muerte de Antípatro, que fue el padre de Herodes en el 43 a.C., Antígono Matatías, hijo de Aristóbulo II, pidió ayuda de los partos para recuperar el trono. En ese tiempo Herodes era gobernador de Galilea y Fasael, hermano de Herodes, era gobernador de Jerusalén. Entonces Antígono mató a Fasael, el hermano de Herodes, y Herodes tuvo que huir a Roma. Herodes logró persuadir al Senado romano para que lo instalara como rey de Judea. En ese tiempo, Marco Antonio y Julio César eran aliados. Así que Marco Antonio fue enviado a la región y despejó rápidamente a los partos. Herodes regresó y con la ayuda del general romano Cayo Socio sitió Jerusalén en el 40 a.C. Herodes combatió durante 3 años hasta que finalmente conquistó Jerusalén y depuso a Antígono en el año 37 a.C. Este sitio tuvo la peculiaridad de que tuvo la misma duración del tiempo de aquel sitio que puso Nabucodonosor a Jerusalén cuando el reinado de Sedequías. En Segunda de Reyes 25 del 1 al 3 dice, aconteció a los 9 años de su reinado, del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey de Sedequías. Es decir, desde el año 9 de Sedequías hasta el año 11 de Sedequías fueron 3 años de sitio. Durante ese tiempo dice que prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Entonces podemos notar que el tiempo del sitio de Herodes duró lo mismo que duró el sitio de Nabucodonosor. Por lo tanto, se puede inferir que la falta de alimento que menciona Ezequiel 4 del 12 al 13, donde se decía, y lo cocerás a la vista de ello al fuego del excremento humano. Esta parte profética bien pudo encontrar su cumplimiento aquí por 2 razones muy importantes. La primera, la fecha de este sitio desde el año 40 hasta el año 37 antes de Cristo se encuentra dentro del periodo de los 430 años. Esa es la primera razón. La segunda razón, quien sitiaba en ese entonces, Herodes, era representativo de Roma. Venía en nombre de Roma. Y recordemos que el símbolo de hierro en la profecía representa a Roma. Y Dios le había pedido a Ezequiel que tomara una plancha de hierro y con esa plancha de hierro debía de sitiar a Jerusalén y esa sería una señal del cumplimiento de esa profecía. Así que hasta aquí dejamos el marco argumentativo de esta interpretación profética. ¿Ustedes qué piensan? A mí se me hizo bastante interesante y bastante estimulante hacer toda esta investigación y encontré
que este marco interpretativo cumple precisamente con todos los aspectos de la profecía y se hace entendible cosas que viéndolo desde otra perspectiva no se podrían entender. Desde otra perspectiva no podemos darle alguna interpretación coherente al hierro, alguna interpretación coherente a la mudez de Ezequiel, a las cuerdas. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video.